En la continuidad de CP Noticias en la pantalla del canal Cooperativo, es un placer, es un gusto realmente enorme para nosotros recibir a Sergio Maldonado, que vino muy gentilmente a charlar con nosotros. Está en nuestra ciudad porque ayer presentó su libro en el Consejo Deliberante. Hoy a la tarde va a estar en la ciudad de General Pico para una nueva presentación y vino a charlar con nosotros acerca de su libro y un poco de su vida y de su hermano Santiago Maldonado. Gracias por venir, Sergio, es un gusto para nosotros recibirte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer. Bueno, agradezco también a la Asociación Pampeana de Escritores y al Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos que hicieron posible no solo que vengas a la provincia, sino que puedas estar acá con nosotros también charlando. Sí. Sergio, bueno, en tu libro, Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, a mí me impactó un poco, digo, me disparó varias cuestiones. Una tiene que ver con que vos decís, este libro lo utilizo como si fuera mi declaración en un juicio, nunca me escucharon. Y segundo, digo, bueno, ¿qué tratamiento mediático se le dio? Porque tampoco tuviste demasiada voz en los medios hegemónicos, o nunca al menos se tomó tu versión como la verdadera. Se escuchó la del oficialismo, se escuchó la de la que fue y es hoy ministra de Seguridad de la Nación. ¿Por qué lo necesité contar? Por una cuestión de, así como el título del libro dice olvidar es imposible, también hay muchas cosas que se iban olvidando. Y sobre todo, vos lo mencionabas, esto de la necesidad de hacer como una declaración. Es decir, todos escriben, todos dicen su versión, y acá el principal, digamos, que estuve todos los días y padeciendo lo que fue la búsqueda de Santiago, fui yo en carne propia. Entonces, nadie me preguntó, che, ¿qué te pasó? Y se seguía una agenda o se repetían muchas cosas que también es mentira. O sea, sobre todo entendiéndolo desde el lado de ustedes, que todo a veces parece que circula en Buenos Aires y no cruza la General Paz. Y parece que hay un Buenos Aires que dictamina todo y el resto en el interior parece que estamos todos con la boleadora. Siempre estamos atrasados en un montón de cuestiones. Y eso también me hacía mucho ruido de cómo comunicar, porque si no escuchaba que cada uno decía cualquier cosa sin sentido. Y fue una manera de, no sé, el que es católico por ahí lo puede entender, decir, che, me senté en un confesionario y empecé a contar todo lo que me pasó. Que cada uno saque sus conclusiones, piense si hay alguien que lo interpela y que puede sentirse que le podría haber pasado a él o a ella. No excede, no escapa. No se trata de algo político partidario. Es algo político, totalmente, pero excede a lo que tiene que ver con una figura partidaria. Santiago era anarquista, iba desde otro lugar. A mí me toca en otro sentido, totalmente opuesto al anarquismo de Santiago, y sin embargo termino, no voy a decir involucrado, sino termino en un lugar en el cual yo no elegí para salir a buscarlo, ni saber cómo hacerlo. Entonces me parece que también es una herramienta para todas aquellas familias que por ahí pueden sentir esa necesidad de denunciar. Porque acá, si vos salís y denunciás, quedás expuesto. Pero hay muchos casos que quedan también en el olvido. Vos decís, no elegí aparecer en los medios, como tampoco Santiago claramente lo eligió. Ahora, ¿cuánto te impactaba de lo que se decía sobre vos y Santiago durante todo ese tiempo y lo que se dijo después? El mensaje que se reproduce en redes sociales, porque si también uno se puede quedar con el Santiago Maldonado que es bandera, el Santiago Maldonado que es imagen en apuntes de las facultades, como fue durante muchos años Luciano Arruga u otros desaparecidos en democracia, digo, también estuvo la otra parte, la negativa, la del odio en redes sociales, la del hoy que se sigue repitiendo algunas frases, se tiró sin saber nadar, ese tipo de cuestiones que se repitieron y se repiten sistemáticamente. Sí, justamente esto del se ahogó, digo, entendamos que estamos con el tercer juez y el juez está en Ushuaia. El primer juez fue recusado, el segundo también. Entonces él se ahogó, 55 peritos, toda la mentira que se instaló, los gendarmes absueltos, todo eso es mentira, porque si hubiese sido verdad, se hubiese cerrado la causa. Sin embargo, está abierta, se ampliaron puntos de pericia, se sigue un proceso judicial, y lo sorprendente de esto también es que
un ejemplo, yo antes de ayer subí un tuit en el cual decía que iba a estar en Santa Rosa y General Pico. Automáticamente, escriba lo que escriba en redes sociales, se ahogó, chorro, cobrás de la nuestra. Y hay como un montón de seguidillas, o sea, pensar algo, es que es tan simple. Primero, el ministro de Justicia en aquel momento, en el 2018, que era Germán Garabano, salió y dijo, el gobierno no otorga subsidios por este tipo de situaciones. Era mucho más largo, ¿no? Sobre todo, es algo de sentido común. Si yo hubiera recibido algún dinero, significa que hubo un juicio. Si hubo un juicio, significa que hubo responsabilidades, claro. Con lo cual Patricia Bullrich y todos los que participaron fueron culpables. O sea, me daría la razón a mí, ojalá hubiera cobrado, porque significaría que hubo un resarcimiento o una reparación por un juicio ganado, pero ni siquiera pasó eso. Entonces es una mentira. Entonces, cuando se empiezan a viralizar y a decir mentiras todo el tiempo, es tan simple de entender que Mauricio Macri me pagaba, el gobierno de Alberto Fernández me pagaba, Milei, que le recorta a los discapacitados y da la casualidad que a mí me sigue pagando, es insólito los comentarios, ¿no? Sí, es increíble. Y eso es lo que se repite y cómo una fake news se transforma en algo que dan a entender como algo verídico. Todo eso es lo que también molesta, y volviendo a la pregunta o lo que vos comentabas principalmente, primero empieza con la deshumanización de Santiago. Sí. Que era un hippie roñoso, primero era un hippie con OSDE, después como para tratar de... parece que la palabra militante y la época de montoneros y todo es algo malo, entonces decían que era sobrino de Vaca Narvaja, que cobraba 30.000 pesos de subsidio, siendo que era anarquista. Un montón de cuestiones que lo vinculaban. Primero había estado en La Pampa, se estaba cortando unas trenzas de rastas en San Luis, estaba en un pueblo de Entre Ríos que eran todos Santiago. Bueno, todas esas cosas son las que yo voy contando día por día, que cuando uno lee el libro puede entender las mentiras y las atrocidades que iban dándolo los medios. En ese momento era La Nación, era quien escribía, y a la semana se volcaba en el expediente judicial. Y todo esto está, una cosa es que uno lo vaya diciendo a 8 años, y otra es cuando vas haciendo una metodología crónica de lo que iba pasando. Pero también hay otra cosa que pasa. Ayer charlamos con el equipo de producción de la noticia sobre cómo viene el juicio de Cristina Fernández de Kirchner. Una invisibilización total con ese juicio. Lo mismo podemos hablar de lo de Santiago Maldonado, por eso te lo traigo a colación. Es difícil convivir con las dos cosas. De estar en todos los medios matándote, diciendo mentiras, y por otro lado, cuando uno necesita quizá un apoyo mediático o que la causa se ponga en primera plana para que avance, el ostracismo, el olvido. ¿Y cómo haces? ¿De dónde sacás fuerzas para, en qué te apoyás para seguir luchando 8 años después de la desaparición y muerte de Santiago? Justamente mencionaste dos personas que también víctimas en distintas situaciones. Vos mencionaste a Luciano Arruga, empezaste a hablar. Luciano Arruga aparece su cuerpo el día 17 de octubre, igual que Santiago. Mensaje más claro para el peronismo, la fecha esa en la que hacen aparecer un cuerpo, no hay otra. Cristina Fernández, las similitudes con el caso de Santiago, salvando las distancias, las diferencias. ¿Cómo arranca? Obviamente que arrancó antes, la persecución a los pueblos originarios y todo, pero la desaparición forzada de personas. Cuando pasa la desaparición de Santiago, Santiago no había sido el primer desaparecido. Estamos hablando de Luciano Arruga, Julio López, Daniel Solano en la zona del Valle de Río Negro. Bueno, y tantos casos que están sin resolver. Iván Torres en Comodoro Rivadavia, que también tenemos que recordar que por la desaparición de Iván Torres se condenó al Estado argentino y ahí se tipifica la ley de desaparición forzada en el 2011. Si no, es como que hasta esa fecha la desaparición forzada estaba vinculada a lo que era desapariciones en dictadura. Claro. Parecía que en democracia no desaparecía gente. Claro. Se tipifica, no se implementa como investigarla al día de hoy, perdón, y es ahí que Iván Torres todavía no apareció. Se juzgó el Estado argentino, Iván sigue sin aparecer. Sigue el camino, aparece Santiago, es la primera vez que
interviene una fuerza federal en una desaparición forzada de personas en democracia. Ahí lo que hace es, hay una voluntad política por parte del gobierno de Mauricio Macri en ese momento, sale Patricia Bullrich y dice, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, esa es la que hicieron siempre, yo no lo voy a hacer, y termina sellando el pacto de impunidad cuando se va de su función el 5 de diciembre del 2019, que la Gendarmería le entrega un sable con esa misma frase. Lo que hace ahí la Gendarmería es sellar ese pacto de impunidad. Cuando pasa la desaparición de Santiago interviene Gendarmería, quien investiga es Prefectura y Policía Federal. Cuando pasa el asesinato de Rafael Nahuel, era el día del velatorio de Santiago, 25 de noviembre. Interviene Prefectura, quien participa en las pericias y adultera las pericias es Gendarmería, después se lo encuentra culpable al prefecto. Sigue el tiempo, matan a Bocharrego en Parque Patricios, en plena capital federal, lo acribilla la Prefectura, hasta seguir toda una escala de violencia. Antes habían reprimido a 3 nenes de una murga en el Bajo Flores, lo había hecho la Gendarmería. Sí. ¿Cómo empiezan a utilizar las fuerzas federales que tienen que estar custodiando la frontera para intervenir en este tipo de situaciones? Y vos decías Cristina Fernández. Cristina Fernández, el intento de magnicidio, ahí se rompe el contrato social. O sea, no hay otra cosa. Es como si a la máxima figura, referente política, te guste o no te guste, del espacio que sea, que es reconocida, no hay mundialmente, la intentan matar y la reacción es, está armado. ¿Quién estaba implicado ahí? Milman, que también estuvo implicado en el caso de Santiago, y casualidad, donde le borran los datos del celular, es en la Agencia de Seguridad de Patricia Bullrich. Otra cosa para tener en cuenta, ¿quién interviene? La jueza Capuchetti, que también tuvo su participación en el caso de Santiago en una presentación que no prosperó, que tenía que ver con espionaje y otra causa más, que estaba dando vuelta y que se terminó cerrando. Digo todas estas cosas porque todos los mismos personajes terminan vinculados en distintos hechos. Otro caso muy referente es el de... Acá aparece una figura que es la de Pablo Nocetti, que era quien estaba a cargo del operativo, y que estaba dentro del destacamento de Gendarmería en territorio de Benetton, en la estancia de Benetton, fue el que impartió que dio las órdenes, y por otro lado es el que cuando desaparecen a Julio López era abogado de los genocidas. Y no solo eso, sino cuando matan a Carlos Fuentealba era asesor de Sovich, que era el gobernador. Digo, ¿cómo van pasando los años y están siempre vinculadas a las mismas personas que tienen una injerencia en casos que son muy cruciales en nuestra democracia? Todo esto es para responderte de dónde sacar la fuerza, es que a 8 años, si estamos hablando de esto, significa que hay un montón de cosas y un camino que se fue haciendo en esto de que no pueden taparlo, que se sigue sosteniendo, y que también hay un cierto afecto. Y ayer también fue muy sentido en la legislatura cuando presentamos el libro y cuando se hizo la charla, y que es muy gratificante eso. O sea, el valor humano, hay un montón de gente que necesita una explicación y que necesita saber qué pasó con Santiago y tener justicia, porque si eso se hubiese resuelto en su momento, estaríamos hablando que tal vez se podría haber evitado que un gendarme esté en el medio del Congreso, dentro de la Policía Federal, disparándole a Pablo Grillo como pasó hace poco tiempo. Digo, hay cosas, no sé si se hubiese evitado todo, pero al menos Patricia Bullrich no estaría cumpliendo las funciones que está hoy si se lo hubiese llamado a declarar por la causa de espionaje, si se hubiese apartado a los gendarmes. Hay muchas cosas que en este transitar por ahí se puede tomar como que es algo frustrante, pero también se puede tomar como que hay un cierto grado de acompañamiento, y ayer se sintió también acá en Santa Rosa con el acompañamiento de la gente, y eso es muy, muy lindo. Sí, y vos también estuviste acompañando a los jubilados en la marcha ayer acá en Santa Rosa. En ese relato pormenorizado que haces de los 76 días entre que desaparece Santiago y que aparece su cuerpo, contás también lo que vivías vos
con espionaje ilegal, que durante el gobierno de Macri, familiares de las víctimas de Lara San Juan, le pasó a mucha gente, incluso políticos. Acá un político de la provincia de La Pampa que nos contó que le pusieron una persona que trabajaba en su casa y que descubrió con el tiempo que era quien lo estaba espiando. Sí. Durante el gobierno de Mauricio Macri, un socio político en ese momento de Juntos por el Cambio. ¿Qué te pasaba vos y qué pasó después? Gobierno de Alberto Fernández y hoy. Bueno, yo cuento que una de las sensaciones fue primero esta de que te siguen, que cuando vos hablas por teléfono siempre se dan situaciones como que parece que te están escuchando, pues se te adelantan. Toda esa sensación es lo que yo voy contando, porque todo transcurre en el 2017 el libro. Sí, sí. Después yo no hago la comprobación ahí que surge al próximo año. Entonces todo lo que yo iba sintiendo. Hoy con el diario del lunes digo, sí, todo eso que yo presentía se iba cumpliendo. Pero bueno, esta similitud que vos decís, bueno, ponen una persona, supuestamente es un adulto. Ahora cuando yo tuve una personita por ahí de 8 o 10 años, grabándonos 2 días dentro de un hotel, eso es muy también... Increíble. Te corta las venas porque no sabés quién es quién. Es muy difícil a veces. ¿Eso en qué momento, dónde estabas vos? Eso fue antes de que aparezca el cuerpo de Santiago, cuando nos dijeron que iban a ir a buscarlo. Sí. Esos días previos tuvimos esa situación que yo la relato ahí, y es una de las tantas cosas que también declaré ante el juez Rafecas, en la cual también menciono a Patricia Bullrich diciendo que me la tiene jurada. Hay amenazas, todo esto cito a intendentes en los cuales son testigos de esas palabras de Patricia Bullrich, y Rafecas nunca la llamó a declarar. Tampoco cuando viene, vos decías ahora, justamente hacías mención esto de políticos, también espió a los mismos familiares. Tenemos el caso de cuando cuenta la periodista Nancy Pasos, que también le hicieron espionaje dentro, y él su ex sigue estando dentro del núcleo ahora con Milei. Bueno, eso también es preocupante, de cómo te espían y vos seguís ahí obedeciendo, estando en un lugar que no te importa ni que espíen a tu familia. Bueno, eso también es para pensar qué grado y qué es lo que se maneja o qué información tienen para que vos sigas siendo obediente a ese poder. Y con respecto a lo de cómo quedó en la parte de cuando viene el gobierno de Alberto Fernández, viene Sabina Frederick como ministra de Seguridad. Lo que hace Sabina Frederick es presentar un informe con el pésimo operativo que ha hecho la Gendarmería. Y ahí eso, ¿a dónde le va a parar? Al mismo juez que se llama Geral, que ya fue recusado. Esa causa quedó ahí frenada. Por otro lado, Rafecas nunca la citó a declarar a Patricia Bullrich. Viene Aníbal Fernández, te debería haber apartado a los gendarmes que estaban involucrados en la desaparición de Santiago, no lo hizo, y tal es así que uno de ellos, que es Emanuel Echazú, uno de los imputados, está viviendo en el día de hoy en España. Algo muy similar a lo que pasaba en dictadura, que todos los que estaban cuestionados iban a vivir a otro lado protegiendo que no declare ni siga ni hable. Increíble. Realmente. Cuando vos escuchás todo esto, es peor que una película o una serie. A mí me parece que vos lo hacés más claro que yo, pero a mí me parece muy interesante charlar sobre el rol de los medios hegemónicos en todo esto. Lo hablábamos ayer con Cristina Fernández, te repito, y en este caso de Santiago Maldonado te queda muy explícito, porque es hasta burdo en algún sentido el tratamiento que se le da, la utilización política mediática y luego el ostracismo, el olvido total, como si nada, no pasó nada. Se ahogó solo, 55 peritos dijeron. Primero estaba en 400 lugares diferentes. Y después da la casualidad que aparece en el mismo lugar que había sido rastrillado 3 veces. Claro. Que algo que, por ahí ustedes teniendo un río y todo, la temperatura del río no es fría. De hecho, en pleno invierno, el 1 de agosto, la temperatura exterior es mucho más fría, vos conservás mejor afuera que adentro del río. El río, la temperatura es más alta. Bueno, también en el libro muestro un informe en el cual dos peritos, la perita palinóloga, que es la que habla sobre el polen en el cuerpo, que da la casualidad que no estuvo en el lugar, y también el perito veterinario. Y esto es lo que hace también la veracidad, o por lo menos sostiene lo que venimos fundamentando desde hace un montón de tiempo.
¿Dónde lo puede conseguir la gente? A olvidar es imposible, Santiago, mi hermano, ese libro hermoso que está ahí expuesto. Bueno, eso en las librerías, y Sí. si no lo tiene en la librería, lo pedirán para que se lo hagan llegar. Te Así pueden que- contactar en redes sociales, Vikingo Maldonado. Sí, si no en la editorial Marea, Editorial pero Marea. yo sugiero que también sea algo porque las librerías tienen que trabajar y todo, y creo que confío en que los libreros también les interese y tendrían que difundir también los libros, así que es pedirlo ahí. Sergio, Muchas gracias. Es un gusto haberte recibido y charlar un rato con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Por venir. Gracias por Verdad y visitarnos. justicia por Santiago, y gracias a la ciudadanía que siempre se preocupa y están pendientes de todo lo que va pasando. Muy amable, muchas gracias. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, militante de los derechos humanos, charlando con nosotros en la continuidad de este CP Noticias. Ayer presentó su libro en el Consejo Deliberante y lo va a estar haciendo hoy 18:30 en Siriaco, allí en el norte, en la localidad de General Pico. Pausa y enseguida venimos.